Bueno, nos acompaña Karina Sosa de ATSS para conversar acerca de la reforma jubilatoria. Hola, ¿cómo estás, Karina? Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es ¿cuáles son las características generales de esta reforma? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Las características generales que podemos marcar en esta reforma son básicamente modificaciones que hacen a profundizar problemas para la gente. Ese sería el resumen concreto. ¿Por qué lo manifiesto de esta manera? Porque esta reforma se presenta como el abatimiento de un déficit de cajas de jubilaciones y pensiones, porque es una reforma que la manifiestan como de seguridad social, pero en realidad lo que ataca son prestaciones de jubilación y pensión, no solamente en el Banco de Previsión Social, que es el organismo que nuclea la mayor cantidad de trabajadores de este país, sino también para otras cajas que son paraestatales, como la bancaria, la notarial, la profesional y las cajas policial y militar. Entonces, en esta reforma, con el ánimo de hacernos pensar en una reforma que es integral, se incluyen todas las cajas de forma diferente, porque tienen formas de calcular las jubilaciones muy distintas entre sí. ¿Qué sucede con una reforma de estas características que está pensada solamente desde el punto de vista económico? Que no solo no piensa en la parte humana, sino que profundiza desigualdades entre trabajadores y trabajadoras de este país, aún no queriendo lograrlo, pero por la vía de los hechos decanta fácilmente que los recortes en derechos son abismales para las grandes mayorías, no así para otras cajas que siguen siendo las eternamente privilegiadas. Entonces, todos los que nos levantamos a la mañana y cumplimos un horario de 8 horas, que esperamos poder sustentar nuestra casa con nuestros ingresos, lo que tenemos que saber, que cuanto más joven sea la persona, y sobre todo si es mujer, tiene mucho más que perder con esta reforma que otras personas que tienen ya más edad o más años de trabajo. Entonces, a menor edad y si sos mujer, vas a tener más problemas para generar causal jubilatoria y para acceder a derechos que antes estaban mejor repartidos, por decirlo de algún modo. Y yo siempre traigo a colación una explicación que es muy clara, es que antes los hombres se jubilaban con 60 años y las mujeres con 55. Después eso cambió y emparejaron la edad de retiro a 60 años para hombres y mujeres, y llegamos al día de hoy que los 65 años va para las dos, para hombres y para mujeres. Esto también tiene un acompañamiento en cambios económicos, y es que antes del año 79, antes del acto institucional número 9, que es una ley de la dictadura, que entre otras cosas elimina el aguinaldo de las pasividades, lo que hace es, hasta esa fecha, la jubilación de una persona era el 100% de su salario. Si yo hoy me retiraba con una jubilación que cobraba lo mismo que cuando estaba trabajando. A partir del año 79, esa jubilación pasa a ser el promedio de los últimos 3 años de trabajo, en un 60 o 70% de ese cálculo, según tuviera 30 o 40 años respectivamente de trabajo. En el año 96 esto sucede que el cálculo se hace en los 20 mejores años más un 5% de los últimos 10, y ese cálculo va a ser de un 45% con 60 años de edad y 30 de trabajo. Entonces, como para sintetizar lo que significa esta reforma, es una más de las profundizaciones de las desigualdades en este país, tomando como variable de ajuste fiscal a trabajadores y trabajadoras sin pensar en ningún momento en buscar medios para financiar la seguridad social de este país en otro lugar que no sea el bolsillo de la gente. Bueno, tú nombraste que los más vulnerados con esta reforma, entre las más vulneradas son las mujeres. ¿Cuáles son los impactos específicos sobre las mujeres que tiene esta reforma? Bueno, como ustedes saben, la comisión de expertos que crea la ley de urgente consideración
esos artículos que no estaban dentro de los 135 que conformaron parte del referéndum que recientemente no llegó a los votos. Crea esta comisión y esa comisión se encarga de hacer muchos estudios actuariales en los que saca conclusiones estadísticas, ¿verdad? En ese marco queda claro que 2 de cada 3 uruguayos no van a lograr generar la causal de jubilación, que es 60 de años de edad y 30 de trabajo. Hay excepciones como todo en la vida y hay bonificaciones en algunos sectores. La parte de educación, por ejemplo, es una de ellas. Las maestras tienen un tipo de bonificación, las maestras de primaria, los profes de secundaria tienen otro tipo de bonificación y a raíz de eso también hay otras actividades que son objeto de bonificación. Pero en general la mayoría de los trabajadores de este país van a tener que trabajar 30 años y tener 65 años de edad. ¿Qué sucede con las mujeres? Que de cada 3 uruguayos, 2 no llegan a cubrir la causal, la mayoría son mujeres. Porque es tanto el tiempo que le dedican a los cuidados y al trabajo no remunerado en sus casas, que eso marca claramente una desventaja para el género femenino. Por otro lado, las patronales, si tienen la oportunidad de elegir a un trabajador varón o una trabajadora mujer, y más si esta trabajadora está en edad fértil, eligen siempre al que no va a reproducir, al que no va a tener hijos, porque claramente esta sociedad está acostumbrada y normaliza que a los hijos los cuidan las madres. Eso sin mencionar el alto nivel de hogares monoparentales, la cantidad de hogares monoparentales que hay en este país, donde las madres se tienen que ocupar no solamente de darles plato de comida a sus hijos, salud, educación y cuidados, sino que además tienen que salir a trabajar. En ese marco también hay un problema con las mujeres, porque ejemplificando en una época no tan alejada en el tiempo como la pandemia, aquellas trabajadoras que perdían el empleo, que pasaban al seguro de desempleo, que después era acotado en el tiempo, porque el seguro de desempleo con prórroga era para aquellos trabajadores y trabajadoras que la empresa después iba a retomar sus actividades, pero hubo mucha gente que quedó sin trabajo. La gran mayoría de las mujeres que quedaron sin trabajo, si por ejemplo en su actividad tenían el beneficio de una guardería o de poder pagarles un lugar a donde ir a los niños, perdieron ese beneficio. Y aún queriendo hacer alguna tarea remunerada, pero no registrada en BPS para poder sostener a esa familia, se veía con el impedimento de a quién dejaba el cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces, doblemente castigadas, doblemente penalizadas, con remuneraciones muy inferiores. Todo esto surge de los estudios actuariales, lo pueden buscar, están en la página de la Comisión de Expertos, y claramente hay sectores de trabajadores que están superpoblados de mujeres. Uno de los sectores es la educación, otro de los sectores es la salud, otro de los sectores es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es un beneficio que otorga el MIDES y lo paga el BPS, que se le otorga a personas mayores de 80 años o a personas con discapacidad o a niños menores de 3, y el 90% son mujeres las que desarrollan esa tarea. Y en el ejercicio de esas tareas también hay cortes muy abruptos de las historias laborales de estas mujeres. No así sucede con los hombres, que por lo general obtienen un trabajo y lo pueden mantener en el tiempo porque no tienen las complicaciones que sí tiene la mujer a la hora de sacar adelante a su familia, porque el hombre dice, me voy a trabajar, y es como normal que nadie ponga un pero ni le diga hay que llevar al niño a la escuela o lo que sea, porque está socialmente aceptado que eso sea un trabajo de las mujeres. Lo otro que te queríamos preguntar, Karina, es desde la mirada de ATCS, ¿cuál sería la mejor forma de enfrentar a esta reforma y en general toda la problemática de la seguridad social y ya preexistente, ¿no? Y de mejorar los pisos de protección? Bueno, eso para nosotros es una respuesta muy fácil, aunque es algo muy complejo de llevar adelante, porque habría que interactuar con todas las partes, con todos los actores sociales,
porque nosotros tenemos un documento que se llama La Seguridad Social del siglo XXI, que atiende muchas facetas de esta cuestión que tú me preguntas. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el ámbito privado, no así en el público, los trabajadores que lamentablemente se enferman pasan a cobrar un 70% de su salario. En cambio, en el sector público nosotros no nos pasa eso. Entonces nosotros decimos, ¿por qué hay una diferencia entre trabajadores que tal vez desarrollan la misma tarea? Porque pueden haber docentes de secundaria que trabajan en colegios privados y que no tienen ese tema de que no cobran el 100% de su salario. Ahora bien, el documento también estudia fuentes de financiación. ¿Y qué dice acerca de este tema? Los trabajadores de la educación privada aportan el 15% de su salario a la seguridad social, pero sus patrones aportan 0%, porque están totalmente exonerados de aportes patronales. En cambio, el mismo docente que también trabaja en la órbita pública, su patrón, además del trabajador aportar el 15%, su patrón paga el 19,5%, paga más. O sea que el Estado sabe perfectamente cuánto vale la seguridad social en este país y realmente hay cosas que deberían de buscársele una solución. Para mejorar esos pisos de protección de los que hablamos, hay que tener, antes de hacer una reforma de seguridad social, una política pública de Estado de generación de empleo genuino, un estudio pormenorizado de aquellas actividades que están exoneradas de aportes. La salud es otro de los sectores, la salud privada es otro de los sectores que está totalmente exonerada. Las iglesias, clubes deportivos, un montón. Uno no dice que no corresponda, lo que sí dice uno es que el trabajo es el mismo, la tarea es la misma, la OIT lo dice, a misma tarea, igual remuneración. Entonces no se entiende muy bien cómo puede ser que desarrollando las mismas tareas haya tratamientos tan disímiles. Y entendemos que no es por falta de capacidad de pago que puedan tener esas empresas que son exoneradas, porque todos en este país conocemos los costos de las matrículas de los colegios privados y cuánto dinero le entran a las mutualistas por la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud desde el año 2008. Entonces entendemos que, redondeando la idea primaria de que esta reforma de seguridad social solo venía por el dinero de la gente, profundiza las desigualdades y ataca principalmente a las mujeres por esto que mencionaba. Hay que decir que lo otro que profundiza es el sistema de ahorro individual, el más conocido como la existencia de las AFAPs. Y ahí también las mujeres tienen un problema, que ¿cuál es? El PPS es netamente solidario, tanto intergeneracional como intrageneracional. Eso quiere decir que los activos pagamos para que los pasivos cobren su jubilación y que los que estamos sanos le podamos pagar un subsidio a los que están enfermos. Bueno, ese piso de solidaridad tiene que ser mucho más amplio, tiene que haber políticas que estudian la natalidad, que promuevan la natalidad, porque en este país, si hay algo que tiene claro la juventud es que no quiere tener una familia numerosa y en la mayoría de los casos te dicen que ni siquiera lo piensan a un corto plazo, porque es tan caro mantener una familia que realmente hay que replantear toda una situación que está generando problemas justamente de poner generaciones contra generaciones. La existencia de la AFAP, ¿por qué es complicada a los efectos de su existencia en sí misma, su esencia? Por dos motivos. El primero es que le saca ingresos genuinos al Banco de Previsión Social, que es el que sí se encarga de cubrir un subsidio por enfermedad, maternidad, una pensión por discapacidad, prótesis, órtesis, que hace no muchos años ustedes como docentes ingresaron a tener esos beneficios. Si no mal recuerdo fue en el año 2016 o 2015, no lo tenían antes. De eso se trata mejorar los pisos de protección. Que los trabajadores, sean de la rama de actividad que sean, puedan tener el beneficio que tienen otros trabajadores, de mejorar esos pisos de protección y de lograr de una vez y por todas que se cumplan los mandatos de 2 congresos del PIT-CNT que hablan de erradicar el lucro en la seguridad social.
porque una AFAP te calcula una expectativa de vida si sos hombre de 115 años. Ahora, si sos mujer, te calcula sobre 120. O sea que lo que ellos hacen es una cuenta, una regla de 3. Tienes tanto dinero ahorrado, vas a vivir tantos años, tienes tanta edad. La diferencia en años que vayas a vivir para nosotros, eso es lo que te vamos a pagar por mes dividido en los años que vivas. Entonces, claramente, la seguridad social solidaria es la que paga más y mejor, porque entiende que el sistema debe ser por y para todos igualitario y universal. Entonces, de aquí nosotros tenemos que tener esta idea. Si fuera un mal negocio tener una AFAP hoy en día, no existirían 3. Tampoco habría ninguna necesidad de hacer esa propaganda y esa persecución que se les hace a los trabajadores cuando ingresan al mercado laboral para que se afilien y que además marquen la opción del artículo 8, que lo que hace es dividir mitad y mitad el sueldo del trabajador para BPS y para la AFAP. Si no marcas artículo 8, hoy hasta 78.770 pesos, solo le pagarías el 15% a BPS. Entonces, ¿por qué es tan peligrosa la existencia de estas AFAP? Porque a partir del 1 de diciembre del 2023 y erradicando lo que se dijo desde el Poder Ejecutivo y desde el Gobierno Nacional de que esta reforma era gradual y que no nos preocupáramos porque no iba a incidir en nada, bueno, cae por su propio peso de que sí, porque el 1 de diciembre de 2023 cualquier trabajador de cualquier rama y de cualquier caja va a entrar directamente a aportar una AFAP. Obligatoriamente desde 0 pesos, o sea que ya no va a haber un piso de 78.770 que los obligue, y van a pagarle 10% al Banco de Previsión Social y 5% a la AFAP. Y si pasa 107.600 pesos, le va a pagar todo el remanente a la AFAP, no al BPS. Entonces, pasando raya, nosotros tenemos definiciones que nos amparan. Hemos hecho todas las consultas pertinentes con constitucionalistas. De hecho, se hizo pública la información que muy amablemente se le pidió a Cosignac, que es un conocido constitucionalista. Avala que el plebiscito es una vía que se puede transitar, pero entendemos que eliminar esta ley nos deja en un punto muerto. Nos deja como estábamos al principio de toda esta discusión, con lo que ello implicó, ¿verdad? Sí nos deja algo positivo. La gente hoy sabe en mayor o menor medida, qué significa un seguro de paro, qué significa una jubilación, por qué el BPS tiene topes para las pensiones y un montón de detalles que antes no conocía. Se puso el tema sobre la mesa, pero es momento de que el movimiento sindical dé un paso más adelante de ello y por fin cumpla lo que tanto promocionó en sus congresos. Eliminar las AFAP tiene que ser el principio de transitar hacia una mejor seguridad social y a subir esos pisos de protección, porque con la inyección de ingresos nuevos que ya no irían destinados a estas empresas privadas, perfectamente se pueden subvencionar otras prestaciones o las que ya existen y mejorarlas. Aunque la Constitución de la República también prevé que la seguridad social se financie con aportes de trabajadores, de patronos y si hiciera falta que Rentas Generales tenga que aportar lo que corresponda. Un dato de la realidad y que no es menor es que en 2008 y 2009 el Banco de Previsión Social no necesitó asistencia financiera del Estado, aún existiendo las AFAP. ¿Se imaginan si esos 1.200 millones anuales de dólares que se le transfieran a las AFAP, que esa cifra es lo que gasta BPS y lo que gasta la Caja Militar y Policial junto para pagar jubilaciones y pensiones, llegar al Banco de Previsión Social de forma genuina y directa? Ahí tendríamos varias soluciones y muchos menos problemas y seguramente podríamos generar igualdad dentro de los ciudadanos sin tener que recurrir siempre a mirarnos con el de al lado y medir qué es lo que tiene el otro y qué es lo que tengo yo, para poder practicar una solidaridad genuina y no estar pensando individualmente como nos quieren obligar a hacer con esta modificación tan dañina de profundizar el ahorro individual por sobre lo colectivo. Bien, o sea que
un punto central es la eliminación de la SAFAP y qué otros puntos involucra el recurso. Nosotros como ATCS presentamos una moción en la mesa representativa que en julio se estaría definiendo y los 3 puntos que marcamos como para iniciar la discusión son los siguientes. La eliminación de la SAFAP, por lo que expliqué, no aumentar la edad jubilatoria a 65 años, o sea, dejar en la Constitución que cada trabajador pueda decidir si quiere seguir trabajando o no. Porque el trabajador que hoy en promedio se jubila con 64 años, lo hace porque obtiene un mayor porcentaje en su jubilación. Porque como dije antes, con 60 años de edad y 30 de trabajo, generas un 45% del salario básico jubilatorio. Ahora, ¿qué pasa con un trabajador que hoy tiene 65 años de edad y 30 de trabajo como pretende la ley? Se va con un 55%. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente que te corren la edad de retiro, lo que sucede es que te rebajan un 10% de tus ingresos, no como los tenemos ahora, que son insuficientes, son realmente insuficientes. Por eso el tercer punto es asegurar una jubilación mínima que tenga un grado de dignidad para la gente superior al que tiene hoy, porque con 17.256 pesos no puede vivir nadie, salvo que esté trabajando en alguna otra cosa, ¿verdad? Esos son los 3 puntos en general. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo la entrevista. Gracias a ustedes.